Libre Comercio Radio. Libre Comercio Radio, un espacio de opinión, análisis e investigación del fascinante mundo de los negocios internacionales. Analizaremos propuestas, oportunidades y tendencias de actualidad del comercio exterior conjuntamente con especialistas invitados. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos sean a Libre Comercio, el fascinante mundo de los negocios internacionales a su alcance. Muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más en este programa hecho y diseñado para ustedes, para entender y comprender y entrar al fascinante mundo de los negocios internacionales, el comercio exterior y la logística. Hoy es un día muy especial. Hoy cumplimos 2 años al aire con este maravilloso proyecto llamado Libre Comercio. Y pues agradecerle mucho a Grupo Fórmula Yucatán, a todo el equipo de Grupo Fórmula comandados por el licenciado Jorge Iglesias. Muchísimas gracias por confiar en este proyecto tan interesante, pues que cada sábado ha venido sumando cada vez más y más seguidores. Les agradecemos muchísimo. Quiero agradecerle también pues a todos nuestros patrocinadores que han estado con nosotros, nuestros invitados, a nuestros equipos de producción, tanto en Grupo Fórmula como en Libre Comercio, a Ángel Salazar y a todo al equipo de Ingenio que ha estado con nosotros. Es un programa muy especial para nosotros, 2 años al aire, y esperamos que sean muchos más, ¿no? Que nos acompañen y que nos favorezcan con su presencia y con escucharnos. Bueno, pues muy buenos días y bienvenidos a este programa. Les saluda su anfitrión René Pedrera Manzanilla desde la ciudad de Mérida, Yucatán, y esperando que estén pasando el mejor de los sábados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si nos están escuchando en vivo a través de Radio Fórmula Yucatán en el 105.1 de FM para toda la península de Yucatán, estamos en el www.radioformulayucatán.com para todo el país y más allá de nuestras fronteras, y también nos pueden escuchar en nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo desde nuestras plataformas de Spotify y YouTube, ¿no? También estamos en nuestras plataformas de podcast, en el canal de YouTube, y en iVoox. Pues pueden estar con nosotros, pueden acompañarnos, pueden escuchar las veces que ustedes crean y sientan que puedan repetir este programa, y todos los programas de Libre Comercio ahí los van a escuchar. Bueno, pues también les recuerdo que este programa está abierto para sus preguntas, sus comentarios. Por favor, háganos saber sus comentarios, preguntas a nuestros especialistas, a nuestros panelistas. Tenemos el teléfono, el 9991045074 en cabina, para que ustedes nos hagan todas sus preguntas, sus sugerencias de temas. ¿Qué temas les gustaría escuchar en el ámbito de los negocios internacionales? Hemos a lo largo de estos 2 años abarcado, pues, yo creo que todos los temas muy interesantes, desde importaciones, exportaciones, aduana, logística, comercialización, marketing, agronegocios, ¿no? Y pues el tema que ustedes prefieran o no hayan escuchado, pues háganoslo saber, y con muchísimo gusto lo vamos a programar aquí en Libre Comercio para que estén ustedes atentos. Bueno, pues es un gusto que nos acompañen el día de hoy, y quiero presentarles muy rápidamente quiero presentarles a mis 2 invitados de lujo. Es un programa de lujo, estamos de manteles largos. Quiero invitarle a mis dos invitados de lujo. Bueno, pues hoy mi coanfitrión del día de hoy y ya de varios programas, el maestro Arturo Hernández de la Cruz, director general de ADN Abogados y Asesores Corporativos, especialista en comercio exterior y aduanas desde la Ciudad de México. Mi estimado y querido Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues René, con el gusto de siempre de estar con ustedes, a reserva de que después te felicite ampliamente por estos 2 años de gran esfuerzo para divulgar la cultura de comercio exterior y negocios internacionales. René, siempre encantado de estar aquí en el programa. Excelente, muchísimas gracias, Arturo. Y un super invitado de lujo, el contador público y maestro Jorge Alberto Moreno Castellanos, uno de los especialistas más importantes en comercio exterior en México, desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, René, Arturo, gracias por esta invitación. Muy feliz sábado de estar aquí con ustedes, y también me permito felicitarlos por estos 2 años de trabajo en favor de la sociedad aduanera.
Bueno, pues es un gusto para Libre Comercio tener y estar el día de hoy acompañados con dos especialistas muy importantes en este país sobre el comercio exterior. Pero nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para platicar con el licenciado con el contador Jorge Moreno y con el licenciado Arturo Hernández. Regresamos. En un momento regresamos. Libre Comercio Radio. El comercio exterior a tu alcance. Sigue disfrutando de Libre Comercio gracias a Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales. Muchas gracias por continuar con nosotros en Libre Comercio. Bueno, pues estamos platicando con dos invitados el día de hoy de lujo. Y Arturo, si me permites presentar ya el currículum del maestro Jorge Moreno, que nos acompaña hoy, el contador y maestro Jorge Alberto Moreno Castellanos, es contador público por la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con una maestría en estudios de México, Estados Unidos, con una mención honorífica de la UNAM, así como una maestría en gestión de riesgos, proceso de titulación en EALDE Business School. Está certificado por el Customs and Border Protection como Supply Chain Security Specialist para la evaluación de operador económico autorizado. También ha sido capacitado por el FBI y por el Mashab de Israel. Tiene estudios en la Escuela Militar contra Armas Químicas de China, certificado por el Organismo Internacional de Energía Atómica o OIEA y la Organización para la Provisión de Armas Químicas, la OPAC. Es especialista en análisis de riesgo en comercio estratégico, el Dual Use Merchandise y controles de la exportación. Está certificado como First Responder por la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, en el ámbito laboral fue secretario técnico de la Comisión de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía, subadministrador de Investigaciones Especiales de Maquiladoras y administrador de Seguridad Aduanera en la Administración General de Aduanas, director general de Autoridad Nacional en México en materia de seguridad nacional y director general adjunto de Asuntos Internos por la Policía Federal. Ha participado como experto en países como Ecuador, Guatemala y Perú, y recientemente colaboró con el gobierno de Chile para la reunión ministerial del G20 con el gobierno de Perú para la organización y seguridad de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Actualmente realiza auditorías y diagnósticos en certificación. Ha publicado más de 10 obras relacionadas con maquiladoras, como lo son IMEX 4.0, Maquiladora Inteligente, Operación Maquila, Aspectos Fiscales y Contabilidad Aduanera de Empresas Maquiladoras, Comercio Exterior sin Barreras y entre otros títulos. Lleva casi 20 años de experiencia en análisis de riesgos de operaciones de comercio exterior y aduanas. ¿Qué te parece, mi estimado Arturo, el invitado de hoy que tenemos? Te dije, tío, esto tardará mucho en la lectura del currículum del buen amigo Jorge, pero bueno, vamos a aprovechar esta experiencia desde su punto de vista con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Él ha sido efectivamente muy inquieto en todos estos temas, pero además a un nivel profesional muy alto que todos reconocemos. Así es que, Jorge, pues bienvenido a esta tu casa de Libre Comercio. Bienvenido, mi estimado Jorge, bienvenido a Libre Comercio y platicando, yo creo que el primer punto y desde tu análisis, el diagnóstico de la operación aduanera actual. ¿Cómo va? Tantos cambios, tantas modificaciones que se están dando en la aduana, militarización, cambios de administradores, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú, en tu expertise, el diagnóstico de la operación aduanera? Bien, gracias René, gracias Arturo. Primeramente partimos de una gran expectativa que generó el inicio de este ejercicio sexenal en materia aduanera. Recordemos que se nos habló en un principio de una nueva ley aduanera, de un mayor uso de tecnologías, de nuevas reglas para clasificar mercancía de forma automática, de eliminar documentos en físico, eliminar pagos en efectivo, una serie de medidas que podrían adelgazar la operación y facilitar el cruce de las mercancías en operaciones de importación y exportación. Pero la realidad, y estarás de acuerdo conmigo, Arturo, pues ha sido otra. En casi 2 años hemos tenido 3 administradores generales de aduana,
A mí no me había tocado en los últimos 20 años ver este tipo de situaciones, que en tan poco tiempo tuviéramos esta serie de cambios con toda su repercusión operativa de personal hacia abajo. Tuvimos un primer administrador que duró 5 o 6 meses, otro administrador que duró poco más de un año, y finalmente en abril de este año pues pareciera que ya toma un mejor camino. Estos cambios no permiten que tome raíz, que se fundamente el proyecto de aduanas en nuestro país. Para decir esto, yo revisé el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y con gran sorpresa, pues me doy cuenta que además de revisar este plan, revisé los otros dos periodos de 12 años, ¿sí? Y me encontré para mi sorpresa que no hay un tema, que no hay una tarea, un objetivo específico en materia de comercio exterior y aduanas. Lo más cercano que pude identificar es el tema de proyectos regionales, y me llamó mucho la atención este tema, sobre todo para Mérida, ¿sí? Por lo que plantea. ¿De qué habla estos proyectos regionales? Hablan del programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, específicamente el estado de Oaxaca y de Veracruz. Es decir, impulsar el crecimiento de la economía regional. ¿A través de qué? Del corredor multimodal interoceánico. Hablamos de una modernización del tráfico terrestre, carretero, ferroviario, ¿sí? Del Istmo de Tehuantepec, de fortalecer los puertos de Coatzacoalcos, de Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, para ofrecer una diversidad de servicios tales como carga, transporte, almacenaje, embalaje de mercancías y servicios logísticos diversos. Pero lo más importante que se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como proyecto regional es la propuesta de crear zonas libres para atraer inversión del sector privado. Estamos hablando que esto abarcará alrededor de más de 70 municipios entre Oaxaca y Veracruz, pero que además trae un efecto en la disminución del pago del IVA y del ICR. Entonces, esto me parece interesante porque va a haber un efecto a los vecinos, a los estados circunvecinos, a las zonas circunvecinas de los estados, sí, en este caso de Oaxaca y de Veracruz. Y yo me detengo en la parte de comercio exterior, si me permiten, respecto al tema de zona libre. Zona libre que podemos denominar como una zona franca. Pero si hablamos de una zona franca, no me dejarás mentir, Arturo, una zona franca es un régimen habanero para efectos del convenio para la simplificación y armonización de los regímenes habaneros de 1974, lo que hoy es el convenio de Kioto. Así es. Este convenio trata de armonizar los diferentes regímenes habaneros entre los diferentes países, y específicamente te define como una zona franca pues una parte de un territorio en el que se introducen mercancías se consideran como si no estuviesen dentro de ese territorio. Es decir, es un espacio físico extra aduanero para efectos de derechos, para efectos de impuestos a la importación. De ahí de la importancia de este régimen. Entonces habrá que estar muy atentos de cómo está planeando, cómo está cimentando las bases el gobierno con los gobiernos de los estados, el establecimiento de estas zonas francas, porque va a haber un efecto de contagio hacia los demás países. Ahora, cosas interesantes de las zonas francas. Tenemos 3 tipos de zonas francas, como lo es la zona franca de almacenamiento, donde las mercancías son objeto de conservación, de acondicionamiento. Una zona franca comercial, donde se comercializa, como su nombre lo dice, las mercancías, los bienes, o para su consumo. Y finalmente tenemos una zona franca industrial, que es lo que más podríamos conocer. Es donde se insertan las industrias maquiladoras en todo el mundo, en las zonas francas industriales que existen en todo el mundo. Algo interesante, aquí no hay un plazo limitado, el plazo es ilimitado, ¿sí? Entonces vemos cuestiones muy interesantes para efectos de beneficios e incentivos fiscales, ¿sí? No se considera un territorio aduanero, de hecho es un territorio extra aduanero, y no está, algo interesante también, bajo la supervisión de la autoridad aduanera.
Entonces, vamos a ver cómo se acomodan estas zonas francas, esta propuesta de zonas libres al nuevo esquema que está orquestando la Administración General de Aduanas. Hay zonas francas en todo el mundo, hay muchas buenas experiencias. Estados Unidos tiene zonas francas, Alemania, España, Costa Rica, Panamá, Marruecos, Egipto, Sudán, entre otros muchos países cuentan con zonas francas operando en todo el mundo. Es importante aclarar que en todo el territorio nacional en México no tenemos un esquema que podemos decir de zonas libres, de zonas francas. ¿Sí? Voy a permitirme comentar un poco de algunos países vecinos, ¿sí? ¿Cuál es el esquema que han utilizado de zonas francas en sus buenas prácticas? Por ejemplo, Guatemala. En Guatemala podemos ver que hay un 0% para efectos del impuesto sobre la renta, un 0% para efectos de IVA, un 0% en aranceles y un 0% en dividendos. ¿Sí? Este es el caso de Guatemala. Otro caso rápidamente, el caso de Nicaragua, es muy similar a Guatemala. No hay impuestos para efectos de la renta, de IVA, de impuestos generales al comercio exterior y de dividendos. República Dominicana es un caso similar, ¿sí? Entre otros muchos países que podemos mencionar, como Brasil, Colombia, Costa Rica, entre otros. Bueno, perfecto. Nos vamos a un breve corte y regresamos. En un momento regresamos. Libre Comercio Radio. El comercio exterior a tu alcance. Sigue disfrutando de libre comercio gracias a Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales. Muchas gracias por continuar con nosotros en Libre Comercio. Estamos platicando con los maestros Jorge Moreno y Arturo Hernández sobre pues todos esos temas tan importantes y tan interesantes desde el análisis. Mi estimado Arturo, ¿cómo ves? Pues interesante lo que plantea Jorge, ¿no? En realidad siempre nos hemos caracterizado por aquí en Libre Comercio de ser más propositivos, además de la realidad que estamos manejando. Jorge nos lleva a un tema muy interesante con este planteamiento de las zonas francas. Jorge, efectivamente planteas tú las experiencias de otros países, pero antes de eso, a ver, ayúdanos a aterrizar un poquito el tema, cómo debería ser este tratamiento de zonas francas para efectos fiscales, para que las empresas realmente se incentiven, sientan ganas de invertir. El gobierno me parece que hizo un planteamiento interesante en ver hacia el sureste, en ver hacia estados como Chiapas, como Oaxaca, Veracruz, obviamente Yucatán, en donde el desarrollo tiene que apurarnos, tiene que apurarse. ¿Qué plantearías ahí o qué está planteado? Platícanos un poquito desde tu enfoque. Bien, gracias Arturo. Antes de responder tu pregunta, sí quisiera aclarar algo. Recordemos que en nuestro país hace ya algunos años, ¿sí? Se establece el decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región y franja fronteriza norte. Hablamos de una publicación en el Diario Oficial del 24 de diciembre de 2008 y la última reforma va a ser un año, sí, del 20 de diciembre del año pasado. Sí. Estamos hablando específicamente de la franja fronteriza sur colindante con Guatemala, ¿sí? Esto es los 20 kilómetros paralelos con la línea divisoria del sur del país. Sí, abarca el municipio de Tapachula, Chiapas, ¿sí? En lo que es región fronteriza, específicamente hablamos de los estados de Baja California Sur, Quintana Roo y la región parcial del estado de Sonora. De Sonora, así es. Y la franja fronteriza sur colindante con Guatemala, los municipios de Caborca, Sonora, Comitán de Domínguez, Chiapas, Salina Cruz, Oaxaca y Tenosique, Tabasco. Este decreto va a estar vigente, o por lo menos así está publicado en el Diario Oficial, hasta el 30 de septiembre de 2024. Tenemos su respectiva regulación en la propia ley habanera, en el artículo 136 de la ley habanera. Sin embargo, yo me voy un poquito más atrás. Como zonas libres, sí había en nuestro país, pero te hablo que fueron creadas con Benito Juárez en 1861. Él establece, en ese año y en 1870, se decretan zonas libres los estados de Nuevo León, de Coahuila, de Chihuahua,
pero los beneficios eran exclusivos para los residentes, no así para los comerciantes y los industriales. Y es hasta la época del presidente Lázaro Cárdenas cuando se crean los perímetros libres en Chetumal y en Cozumel, ¿sí? Okay. Y posteriormente en los estados que acabo de mencionar. Entonces, sí partimos de una experiencia previa. De hecho, el Código Aduanero, en su artículo 624, ya planteaba el esquema de zonas libres. El antecedente directo de nuestra ley aduanera ya planteaba el esquema de zonas libres con algunos beneficios, sobre todo para efectos de pago de contribuciones al comercio exterior. Sí, ahora, respondiendo a tu pregunta, Arturo, vemos otra experiencia muy interesante que es el decreto de beneficios fiscales. Pero este fue específicamente para 43 municipios de los estados nuevamente de Baja California, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua. Es de fecha del diario oficial del 31 de diciembre de 2018. Ojo, vence el 31 de diciembre de este año. Es correcto. Y habla de créditos en materia de IVA y habla de un crédito en materia de ICR para pagar una tasa del 20% y en el caso del IVA un crédito del 50% para pagar una tasa del 8%. Solo el 8%. Pero ojo, sí, es un crédito, no es una exención, no es una tasa menor, es un crédito. Algo interesante, aquí quedaron excluidos, ¿sí?, las industrias maquiladoras. En su artículo 6 quedaron excluidas aquellas empresas pues que operen con el artículo 181 y 182 de la ley de ICR. Pues empresas maquiladoras quedaron fuera. Entonces, tú decías, oye, pero entonces, ¿qué tiene que hacer Frontera Sur, sí, para tomar las mayores ventajas de esta propuesta de establecimiento de zonas libres? Tuvimos ya un primer ejercicio donde pues establecía zonas económicas especiales. Exactamente. Recordarán ¿y cómo no? La iniciativa para el Puerto Chiapas, para Coatzacoalcos, para Lázaro Cárdenas, para Progreso y para Salina Cruz en Campeche y en Tabasco. El próximo mes se cumple el primer aniversario de que se abrogaron estas declaratorias de tristemente, zonas, ¿no? Así es, de zonas económicas especiales. ¿Por qué? Porque en las buenas prácticas internacionales, en los países, primero se establece una zona franca, hay un proceso de maduración, hay un proceso de establecimiento, de conocimiento, de socialización, y luego se migra a una zona económica especial. ¿Sí? Y si me permites, Jorge, comentarte, bueno, pues aquí en Yucatán teníamos fincadas muchísimas inversiones, ¿no? Ya se tenían fincadas las inversiones, se tenía ya el polígono de operación de la zona económica especial para Yucatán. Esta iba a ser una zona económica de nicho, o sea, especializada en el tema tecnología, ¿no? Y que pues es ahorita el boom del tema de los negocios internacionales. Como tú bien dices, lamentablemente vino esta derogación de las zonas económicas y el gobierno del estado de Yucatán está trabajando muy fuerte para el desarrollo de algo que se le está llamando ahora un polo tecnológico, ¿no? Se está trabajando algo que venga a sustituir, pero esta idea que tú traes de zonas libres, o mejor dicho, que estás comentando de zonas libres, yo creo que muy bien pudiera venir a sustituir estas zonas económicas especiales que tristemente desaparecieron. Así es, nomás hay que acotar ahí, René, que el Plan Nacional de Desarrollo dice exclusivamente para ciertos estados. Lo que yo he mencionado es que se da una oportunidad para los estados circunvecinos y puede haber un efecto, por supuesto, positivo, sí, de claro, contagio en los estados, sí, que se encuentren alrededor. Yo estaba muy contento con la propuesta de la ley. Sí, me parecía que era un gran paso en materia de comercio exterior, en la parte de apoyar las inversiones, ¿sí? Esta ley que fue expedida en 1 de junio de 2006, donde tú podías llevar a cabo actividades de manufactura, de agroindustria, de transformación y como dices, de innovación y desarrollo científico y tecnológico, así como la prestación de servicios. Me parece que pues el esquema de zona libre
pudiera quedar un poco a otro nivel que lo que se pretendía con estas zonas económicas especiales en estos estados, pero habrá que estar muy atentos de cómo lo plantea el gobierno, de cómo lo va cimentando y de cuál va a ser el efecto y cómo van a levantar la mano los demás estados, como tú decías, René, ¿sí? Ya esto está generando expectativas, ¿sí? Y como yo señalo, hay que estar muy atentos de cómo vienen los cambios, sobre todo de operación de comercio exterior y de aduanas, y cómo se va a empatar esta operación de una zona de libre comercio con todo el control. Hay algo que se llama balance entre la parte de control y la facilitación, la agilización del despacho aduanero de mercancías. Es un balance que no se puede desviar, no se puede inclinar la balanza a ningún lado. Habrá que estar muy atentos cómo lo va a adecuar nuestras autoridades a estos nuevos esquemas. Sí, y ojalá, René, ahí si me permites, ¿no? Sí, claro, adelante. Enfoquemos realmente también esta participación, como bien lo comenta Jorge, ojalá se pueda participar mucho en el nuevo desarrollo de tecnologías, ¿no? Como lo están haciendo otras regiones. Ahorita tenemos a Grecia manejando todo el concepto de nube para Microsoft. Tenemos una serie de desarrollos en materia de lo que es el futuro, que realmente es la tecnología, ¿no? Las manufacturas cada día es más competido y vemos que tenemos una oportunidad impresionante en el sector servicios y en el sector desarrollo tecnológico, ¿no? Ojalá, aportando un poquito a lo que dice Jorge, pues podamos promover como sociedad, como consejos empresariales, como cámaras, esta posibilidad de que México también se inserte en la nueva economía digital. Así es, ¿no? La economía naranja y te digo, aquí pues están haciendo los esfuerzos, están haciendo los proyectos importantes en la atracción de empresas de tecnología de ese rubro, y también un poquito, Jorge, Arturo, si me lo permiten, el tema de la infraestructura que viene también a sumar a todo esto de las zonas francas, ¿no? El propio tren transísmico y el famoso Tren Maya que pues impacta directamente a la península de Yucatán, ¿no? Y que venga esta también la parte interesante de una conectividad con el centro ferroviario, ¿no? Hacia el centro norte del país y más allá, Estados Unidos y Canadá. Eso yo creo que va a ser muy importante para la región. Pero si me lo permiten, nos vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos. En un momento regresamos. Libre Comercio Radio. El comercio exterior a tu alcance. Sigue disfrutando de libre comercio gracias a Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Libre Comercio. Estamos platicando con los maestros Jorge Moreno y Arturo Hernández de ADN Abogados Corporativos desde la Ciudad de México. Arturo, pues estos contextos que nos ha estado platicando Jorge, yo creo que son muy importantes. Hay que ponerlos en la justa dimensión del desarrollo, ¿no? Y de proyectos muy interesantes. Y creo que se puede venir una muy buena oportunidad mediante el comercio exterior, el crecimiento económico a partir del comercio exterior. Sí, René, mira, libre comercio tradicionalmente ha llegado a todos los sectores de la población, ¿no? El sector empresarial, el sector micro, pequeño, pero sobre todo también el sector estudiantil. Y aquí déjenme hacer un énfasis importante, ¿no? ¿Para dónde vamos como sociedad mundial? ¿Para dónde vamos para los próximos años, ¿no? ¿A dónde tenemos que hacer el énfasis? Y aquí yo les diría, creo que si se desarrolla lo que dice Jorge con estos planteamientos, ya demostramos como país que podemos exportar productos agropecuarios, pero en cantidad, manufacturas también, pero creo que el sector servicios puede ser un detonante también muy fuerte para la economía, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener esta visión integral, una visión de 360 grados para el 2030, para el 2040, qué productos se van a estar necesitando, qué servicios podemos nosotros contribuir, y ahí detonarlo, ¿no? Jorge, regresando contigo, platicabas, hay experiencias internacionales, hay buenas prácticas, pero también cómo vas amalgamando en este bloque, cómo le vamos dando a la gente, a nuestros radioescuchas, en este segundo año, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Por dónde orientarnos en estos temas de desarrollo?
Bien, gracias Arturo, gracias René. Yo considero que hay que estar muy atentos de esta propuesta de zonas libres para los estados, sí, que mencionamos hace un momento. Sí, habrá que estar muy atentos porque se tiene que esgrimir, se tiene que plantear en blanco y negro, pues cómo va a ser la administración. Una zona libre, una zona franca puede ser administrada por una empresa pública, por una empresa privada, o puede ser de carácter mixto. Entonces habrá que ver cuáles son los planteamientos, ¿sí? En este caso de la Administración General de Aduanas para su operación. Simplemente cómo va a ser el despacho aduanero, ¿sí? Claro. Una zona franca es un régimen aduanero, y donde la autoridad aduanera, pues en los países donde operan zonas francas, pues no tiene un papel. ¿Qué actividades podrán o no desarrollarse? ¿Sí? Hay zonas francas donde el tema petrolífero no juega, donde el tema de la pesca no juega, ¿sí? El tema de algunos productos como la madera, el azúcar, ¿sí? Pues no son temas de zonas francas, pero depende de cada país. Y otro concepto es el tema de mercancías prohibidas, que no voy a poder ingresar a estas zonas. ¿Qué va a pasar con aquellas mercancías que requieran ser sometidas a una operación de perfeccionamiento, de transformación fuera del territorio nacional, o que se haga una exportación temporal al resto del territorio nacional de las mercancías que se encuentran en una zona franca? ¿Qué pasa con los bienes consumibles dentro de estas zonas francas, etcétera? Hay una serie de planteamientos. Ya tenemos una experiencia de más de 50 años con la industria maquiladora en nuestro país, pero es un régimen aduanero totalmente diferente, así es. Totalmente distinto. Ahora, hablando de mejores prácticas, a mí me llama mucho la atención lo que está haciendo Colombia, lo que está haciendo Chile por la parte de aduanas y comercio exterior. Y me voy a detener en la parte de la relación de confianza entre el sector gobierno y el sector privado. Hablo del programa de operador económico autorizado. En el mundo hay 83 programas ya autorizados y 19 están en desarrollo. Es un dato interesante, va creciendo a pasos agigantados este programa de certificación de una relación de confianza. Pero ¿qué ha hecho, por ejemplo, Colombia? ¿Qué ha hecho, por ejemplo, Perú? El mes pasado, Perú publica un decreto supremo donde no solamente las empresas certificadas son reconocidas por la autoridad aduanera, sino que además se acredita el cumplimiento por el Ministerio de Salud, por el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y por la Superintendencia de Servicios de Seguridad de Armas, Municiones y Explosivos, lo que sería nuestra Secretaría de la Defensa Nacional. Más integral, Jorge. Así es, me parece muy interesante, Arturo y René, porque nos está hablando de una maduración del programa de certificación. No solamente te reconoce una autoridad que es la que te certifica, sino que habla de un reconocimiento del gobierno. Del propio gobierno. Qué maravilla sería, Arturo, que en nuestro país, si yo soy una empresa certificada OEA, pues me lo reconozca otras dependencias como COFEPRIS, como SEDENA, Semarnat, etcétera, ¿no? Sería en tema de facilitación, en tema de agilización, serían un paso muy interesante. Lo mismo hizo Colombia. ¿Sí? Donde si tú eres una empresa certificada, te reduce las inspecciones físicas que lleva a cabo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, y lo mismo por el Instituto Colombiano de Agricultura. Entonces, dos instancias diferentes a que te otorga la certificación, claro, te lo reconoce. Oye, qué planteamiento tan interesante, porque esto pudiera ser de las grandes bondades y de los grandes beneficios que pudiera traer la certificación, y no solamente verlo como un tema fiscal o logística de seguridad. Imagínate, ahí ya tendría un atractivo muy interesante para muchas empresas que se han mostrado reticentes porque dicen, oye, pues no son demasiados los beneficios que me das a la hora que yo tengo que hacer una gran inversión, a la hora que tengo que planificar, y eso sería una propuesta muy, muy interesante. No, tenemos el caso de Chile. En este año, Chile, el 26 de junio, lleva a cabo un convenio donde aquellas empresas que son certificadas, pues son reconocidas por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Okay.
O sea, ve hasta dónde están llegando estos países. Estos países, me parece que las experiencias y las buenas prácticas, pues es algo que deberíamos, como empresas, como sector privado, como académicos, de revisar y de voltear a ver, ¿no? Ahora, hablando también de mejores prácticas y ya entrando en otro terreno, que es el caso del TEMEC, a mí me llama mucho, y yéndonos hacia el tema de estados fronterizos, me llamó la atención que en este tratado se habla y se propone de inspecciones fronterizas, que es el capítulo 7 de Administración Aduanera y Facilitación del Comercio. Así es. Estamos hablando, Arturo y René, de inspecciones conjuntas, de un despacho aduanero conjunto. ¿Qué significa esto? Pues es un proceso mediante dos diferentes autoridades aduaneras de dos países, comparten instalaciones y equipo, pero cada quien desde su respectivo ámbito, ¿sí? Y además también pueden compartir su sistema de análisis de riesgo, pero no hablamos de una aduana bilateral. En este sentido, como mejor práctica, yo creo que en comparación con lo que existe entre Bolivia y Perú, entre Colombia y Ecuador, entre Ecuador y Perú, entre Colombia y Venezuela, el TEMEC se queda corto en esa parte, porque en estos países ya tienen lo que se llama como una aduana bilateral. Un Centro Nacional de Atención en Frontera, donde no solamente ves tú la parte de hacer una operación de exportación y en el mismo momento, Arturo, estás haciendo la operación de exportación e importación. Simplificas, haces dos en uno. Exactamente, a mí me tocó estar viéndolo, revisando la operación de uno de estos países y me sorprendió que hubiera un solo laboratorio de aduanas que tomaba las muestras, se hacía un solo trámite migratorio, se hacía un solo proceso de importación, además de que toda la eliminación en materia de paperless. Entonces yo creo que como mejores prácticas, pues en este caso estos países sí nos llevan delantera, hay que voltear a ver esto. El TEMEC lo plantea, pero desde el punto de vista de despacho aduanero conjunto, no de aduana binacional. Tú con tu oficina, yo con mi oficina, y ahí más o menos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Exactamente, si yo quiero que me acompañes, pues me acompañas, y si no, pues no, ¿sí? Y algo interesante, no perdamos de vista, también se puede compartir los sistemas de análisis de riesgo de las dependencias, ¿sí? Entonces, yo creo que el TEMEC sí se queda corto en esta parte, ¿sí? Mientras que otros países, sin necesidad de un tratado, ya lo tienen. Ya lo están haciendo. A lo mejor no lo están dejando para la Unión Aduanera, para cuando se dé. Para cuando se dé. Bueno, un día se da, ¿no? En estos países hablamos de una mayor integración. Así es. Sí, efectivamente, hablamos de una unión aduanera, sí. Sin embargo, yo sí creo que estamos muy lejos de llegar a este tipo de relaciones comerciales y de intercambio de mercancías. Nos quedamos cortos en el capítulo 7 del TEMEC, entonces todavía hay que trabajar mucho sobre eso. Trabajar más, ¿no? Así es, el capítulo 7 retoma aspectos del acuerdo de facilitación de la OMC, ¿sí? Sin embargo, en esta parte sí considero que se pudo haber hecho un mayor esfuerzo, pues para trabajar de manera conjunta entre las diferentes autoridades aduaneras en beneficio de hacer más ágil, de simplificar las operaciones de comercio exterior. Ahora, decías tú, bueno, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos, ¿sí? en el Estado? A mí me llama mucho la atención la posición geográfica estratégica, ¿sí? De Mérida, Yucatán. Me parece que es una plataforma, una base natural para interconectarse con otros mercados. Si revisamos cuánto tiempo podemos hacer a través del puerto Progreso hacia Alabama, hacia Houston, Texas, hacia República Dominicana, el Canal de Panamá, pues estamos hablando de 36, 72 horas. ¿Sí? Me parece que la posición geográfica es muy interesante, porque hablamos de la primer salida más cercana hacia Europa, ¿sí? Y esto me lleva al posicionamiento que tiene el Estado en materia de exportaciones de miel, ¿sí? Además de otros productos que pudieran aprovechar esta ventaja. Está el limón persa, está la yuca hacia los mercados en Asia, etcétera. Pero mucho más importante
ya hablando del tema del puerto Aduana Progreso, ¿sí? Me parece que el proyecto, Arturo y René, de puerto ciudad, aduana ciudad, es una práctica no solamente de los países vecinos, sino de todo el mundo. Como la aduana, como un puerto es considerado de vital importancia para que un estado, para que una ciudad tenga desarrollo y prosperidad. Y voy a tocar el ejemplo de Marruecos. Nosotros fuimos a visitar el puerto de Tánger. ¿Qué hizo Tánger? Yo tuve la oportunidad de estar en el puerto de Tánger hace 10 años. Y en ese entonces nos planteaban que querían exportar solamente 10 millones de contenedores, 10 millones de telas. Esa era la visión que tenían a 10 años. Te puedo decir que hoy Marruecos ha aumentado en unos 70 millones de toneladas, ¿sí? Ahorita anda en 150 millones de toneladas para este año, es decir, dobló su capacidad de manejo de mercancías vía tráfico marítimo en tan solo 10 años. Te estoy hablando que actualmente el puerto de Tánger maneja 11 millones, ¿sí?, de contenedores, ¿sí?, versus todo nuestro país, que andamos en poco más de 7 millones de contenedores. A mí me gustaría saber cuántos contenedores vamos a manejar en 10 años. ¿Cuál es la meta? ¿Sí? Exacto. El puerto de Tánger, René, Arturo, nos lo planteó, fue muy objetivo, ¿sí? Fue muy mesurado. Yo en 10 años quiero manejar esta cantidad, ¿sí? Y bueno, mi sorpresa es que sí le he estado dando un seguimiento, que sí lo está logrando. ¿Pero qué ha hecho? Tú decías, claro, Arturo, el tema de la tecnología. En Marruecos encuentras las 3 grúas más grandes que existen para manejo de contenedores. Nada más para que se den una idea, cada grúa pesa 2.500 toneladas. Se llaman ship to shore, es decir, la traducción sería nave en orilla, ¿sí? Y tienen la capacidad de manejar embarcaciones que transportan más de 22,000 contenedores de 20 pies. ¿Sí? Ese tipo de grúas son las que tiene el puerto de Tánger, son las que están manejando en Marruecos. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de visitarlos, estaban construyendo la vía que llegaba directamente al puerto. Podías llegar con tu mercancía vía tráfico ferroviario al puerto. Estaban construyendo al mismo tiempo los 3 diferentes tipos de zonas francas que existen: industrial, ¿sí?, comercial y de logística y servicios. Entonces traen un tema muy interesante en materia de desarrollo. Por eso yo creo que una oportunidad que tiene el Estado, que tiene Puerto Progreso, que tiene, es este señalamiento de esta vinculación puerto-ciudad, de esta vinculación puerto-aduana, aduana-ciudad, como un elemento detonador, ¿sí?, de beneficios, no solamente para el Estado, sino para todo el país, y como una herramienta de... Así es, y como una herramienta de fomento y apoyo a los exportadores en esta zona. Así es, no, y ha sido muy exacto, Jorge, en lo que tú comentas. Recordemos que hace poco, pues, el gobierno federal emitió un presupuesto de 400 millones de pesos más para Puerto Progreso, donde vienen, me imagino, programas de ampliación, programas de calado, uno de los handicaps que tenemos en Progreso es el calado, que no permite que lleguen naves todavía más grandes, con más TEUs, pero yo creo que poco a poco esto se va a empezar a implementar. Como tú bien dices, Puerto Progreso ha sido la entrada y salida a todo el rubro de la península de Yucatán, y hoy por hoy, ya con toda la infraestructura que se está generando, con todo esto que se está desarrollando en el estado, creo que estas oportunidades, si las podemos ver desde un punto de vista aduaneras, pero son importantísimas, ¿no? Eso es algo que viene a sumar mucho a la potencialización de la península de Yucatán, ¿no? Y digo península porque obviamente está incluido Campeche y Quintana Roo en todo esto, en todo este crecimiento. Nada más déjame agregar aquí el tema de todo lo que tuvo
como sede Mérida, ¿no? De las Smart Cities, todo lo que se pudiera hacer para detonar un crecimiento sostenible y con una visión de futuro, ¿no? Así es, hace unos días fuimos sede del Congreso virtual, iba a ser un congreso físico, pero pues no se pudo, ¿no? Por el tema de la pandemia, pero fue un congreso virtual con mucho éxito sobre Smart Cities y todas las tendencias tecnológicas para el manejo óptimo de una ciudad, ¿no? Así es. Arturo, quiero agradecerte muchísimas gracias por habernos acompañado. Jorge, fue un gran honor y un gran placer que estés con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Quedan totalmente invitados para seguir platicando en Libre Comercio sobre todo esto. Quiero agradecerles a ustedes por habernos seguido estos 2 años. Quiero agradecer nuevamente al Grupo Fórmula, a todo mi equipo, y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Saludos, felicidades. Muchas gracias, igualmente felicidades. Aquí termina Libre Comercio Radio, pero te esperamos la próxima semana para abordar más temas relacionados con el comercio exterior. Contenido y conducción, René Pedrera Manzanilla. Producción general, Ángel Salazar. Este programa fue traído a ti por Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales.